Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura, la número 330. Y hoy vamos a iniciar el bloque de novela del siglo XIX que propuso Pepa Gandasegui y también propuso los títulos. Y el primero de ellos que vamos a tratar hoy, las afinidades electivas de Johann Wolfgang von Goethe. Wolfgang. Eso lo tiene que pronunciar ella, ¿no? Eh, bueno, Goethe o Goethe, no sé cómo pronunciarlo exactamente. Goethe. Goethe, Goethe, sí. bueno, Ujú. perfecto. Y antes de darte la palabra, Pepa, pues hacemos una ronda de presentaciones, comenzando por Federico. Federico López desde Orlando, Florida, colombiano. Perfecto. Bueno, al lado tengo usuario de Zoom, pero no sé tu nombre. Hola, soy Roberto de Barañáin, en un pueblito cerca de Pamplona, en el norte de España. Ah, perfecto, Roberto. Muy bien. No te ponía cara. Bien, muy bien, Bienvenida. gracias. Gracias. Coyo. Sí, ¿qué tal a todos y a todas? Yo soy Coyo, desde Düsseldorf, Alemania, pero argentino. Muy Mira, bien. Ella Fail. el Rafael desde Santiago de Chile. Ujú. Perfecto. Carmen. Desde Pozuelo del Arco, Madrid. Gracias. Silvia Martínez. Hola, soy Silvia, estoy en Alcoy, Alicante. Fantástico. Bienvenida. Margarita. Estás en mute. Abajo a la izquierda. Perdón, ¿eh? Perdón. Es Buenas tardes, Margarita desde Tenerife. fantástico. Bienvenida, Margarita. Miguel Gracias. Ángel. Desde Granada. Muy bien. Bienvenido. Marisa Arregui. ¿Qué tal? Uy, no se te escucha. Pero estás con el micrófono abierto, pero no se te escucha. Bueno, si no me equivoco, estás en Madrid, ¿no? No, no se te escucha. No, no estás en Madrid. Vale, bueno, pues entonces nada. No digo nada. Vale, Fab. No sé si es Fabián. Bueno, pues no sé si escucha. Pepa, te paso la palabra ya a ti y arrancamos. Vale, estupendo, estupendo. Hola a todos. Vamos a ver si pasamos un rato agradable con este librito. Bueno, que no es ningún librito, es un gran libro, pienso yo. Quería explicaros un poco que cuando Jorge me pidió que le preparara una relación de títulos sobre novela del siglo XIX, le puse este libro en primer lugar porque a mí me parece que es una novela que está a mitad de camino entre el final de la Ilustración y el principio de la novela romántica, aunque luego toda la novela del siglo XIX para nada es novela romántica, ¿no? Pero bueno, hay una cierta identificación. Desde luego sí que es un libro de transición entre la narrativa propia de la Ilustración y luego lo que sería la novela del primer tercio del siglo XIX, más entendida como romántica, ¿no? Los ingleses, las Bronte, Eyre, bueno, y demás, ¿no? Y luego también porque cuando yo la leí, a mí me llamó mucho la atención, me pareció un libro muy curioso el tema que trataba de las afinidades selectivas, ¿no? Amparándose Goethe en esta metáfora de la química de su época, que luego ya se sabe que no es tanto, nos traslada a una fórmula o una forma de relación entre las personas, de relación amorosa en este caso, ¿no? Y yo creo que lo hace muy bien. En el libro cuenta muy bien cómo los protagonistas, las personas, se van acercando unas a otras, ¿no?
cómo en las primeras relaciones se van como reencajando las piezas y cada uno va acercándose a quien se tiene que acercar, ¿no? Él lo cuenta muy bien incluso en 2 momentos del libro, cuando en la primera parte del libro, cuando Eduardo y Otilia están ya perfectamente imbricados el uno en el otro, en esas lecturas que hacían en las veladas nocturnas, ¿no? Las lecturas en voz alta, lo cuenta muy bien porque dice que cuando Eduardo leía, acercaba un poquito el libro para que Otilia se acercara a él. Y al mismo tiempo Otilia se hacía como que se acercaba a leer el libro, pero se estaba acercando a él, ¿no? Como ese intento de aproximación. Y luego también lo dice de una manera muy poética al final de la historia, ese final que es trágico, cuando ya conviven en el castillo los tres, Eduardo, Otilia y Charlotte, y aunque cada uno estaban separados, porque Otilia ni comía, ni bebía, ni hablaba, ni nada, era una especie de fantasma, ¿no? Pero que aunque cada uno andaba como ajeno a los otros, que al final, de manera imperceptible, Eduardo y Otilia acababan siempre cerca el uno del otro, ¿no? Esa es la idea que a mí me atrapó cuando leí el libro. El libro, por supuesto, luego tiene muchísimas más cosas y aporta muchísimas más cosas que la mera historia de las relaciones amorosas, ¿no? Bueno, quería deciros esto un poquito. Luego, hablar sobre el autor, sobre Goethe, a mí me parece que, bueno, hay tanto dicho y se puede buscar tantas cosas que solamente resaltar que fue el gran escritor alemán de su época, reconocido por sus contemporáneos. George Eliot en Inglaterra a los años ya reconocía que era el gran escritor en lengua alemana. Sainte-Beuve habla de él y dice que resalta una característica suya que es muy especial, que es la de su curiosidad ante todo, ¿no? Era curioso de todo, todo le motivaba y al mismo tiempo que lo observaba, elevaba aquello que él veía y de ahí extraía su poesía. A mí esa explicación que hace Sainte-Beuve me parece que le transmite mucho de lo que era Goethe, ¿no? Luego, pues decir que su vida estuvo dedicada al conocimiento, era indudablemente una persona con unas capacidades excepcionales, lo que ahora se llamaría un superdotado, aunque estudió Derecho, estudió lenguas, ciencias, se preocupó de cantidad de materias, escribió sobre cantidad de cosas, ¿no? Es decir, que toda su vida estuvo dedicada al conocimiento, a aprender y a lo que es la poesía en general. Porque si por lo que yo he estado leyendo y buscando estos días para hablaros del libro, lo que sí todos los especialistas están de acuerdo sobre Goethe es que primero no era un romántico, Goethe no era un romántico, era un prerromántico como mucho, porque su literatura no se puede encuadrar en el romanticismo y que lo mejor de su obra es la poesía. Todos los estudiosos de Goethe están de acuerdo con eso, pero como habréis visto en el avance que os he mandado, pues escribió de todo, escribió de ciencias, escribió obras de teatro magníficas, escribió 2 novelas que han sido divulgadísimas, El Fausto y la obra de su juventud, Las penalidades del joven Werther, ¿no? Pero que lo más, por decirlo de una manera enjundioso, de su producción fue la poesía, ¿no? Y luego también destacar que en toda la producción de Goethe, y en este caso lo vamos a ver también en muchas cosas, interaccionan mucho su vida con su obra. Su obra está cuajada de aspectos de su vida, ¿no? Hay un trasvase entre su vida y su obra. Bueno, sin entrar en detalles de su biografía, porque yo creo que eso ya son cosas más o menos conocidas, resaltar que cuando estaba estudiando en Estrasburgo, primero estuvo en Leipzig, era de una familia muy adinerada que le permitió tener una educación excepcional, aparte de sus cualidades naturales, ¿no?
Y cuando estaba estudiando en Estrasburgo, que era una ciudad, en comparación con Leipzig, era como en Nueva York para nosotros, ¿no? Una cosa que le desbordaba. Allí conoció a Herder, a un filósofo, y con él formaron un grupo, y a los pietistas, que era también una especie de secta religiosa. Allí formó un grupo donde no era ni tan siquiera una filosofía, era un movimiento de carácter prerromántico que se pronuncia de una manera dificilísima, porque decir Sturm und Drang es muy difícil en Sturm, es muy difícil, que quiere decir tempestad y empuje, es decir, la idea es rompo con todo y tiro para arriba, ¿no? Pero eso fue un movimiento al que él perteneció, se escribió, se identificó en sus años de juventud. Cuando acaba de estudiar y deja Estrasburgo y ya vuelve a Frankfurt, donde empezó a trabajar como en materias jurídicas, porque su padre era un jurista, ahí escribe su primera novela em, em, que tuvo gran difusión, Las penalidades del joven Werther, en donde él recoge sus experiencias personales, porque él estuvo enamorado de una chica que a su vez estaba prometida con un amigo de él, el propio Goethe, y también conoció a un chico que se suicidó por amor, ¿no? Entonces todo eso, todas esas experiencias él las trasvasa. Era un hombre muy enamoradizo, con muchas relaciones con las chicas a todos los niveles, ¿no? Y también tenía una faceta de su carácter, pues era que era huidizo. Cuando se veía en una encrucijada que no sabía por dónde tirar, huía, se iba fuera, buscaba otros ámbitos, era la manera que tenía él de resolver sus problemas. En 1775 conoce casualmente era conde o barón, ya no me acuerdo, Carlos Augusto de Baviera, de Weimar, por Dios, de Weimar. Y entre ellos se establece una buena relación, hasta el punto de que Carlos Augusto le propone irse a vivir a Weimar y trabajar con él, ser su compañero, su consejero áulico, y al final era como su mano derecha que hacía un poco de todo, ¿no? Allí Goethe se encontró en un medio que le permitía conocer a muchas personas. Allí tuvo su primera gran relación con Charlotte Bronstein, que duró muchos años. Era una mujer casada con unas características que se asemejan un poco a la Charlotte del libro que hemos leído, ¿no? Y allí hacía un poco de todo, supervisaba obras públicas, se ocupaba de la biblioteca ducal, montó el teatro de la corte, hacía vida de corte, y él estaba perfectamente instalado en aquel tipo de vida de corte, de pequeño estado absolutista, en el que no se cuestionaba ninguno de los principios que en ese momento la Ilustración ya había difundido por todos los sitios, ¿no? Es más, él, y en el libro aparece muy claramente, la idea que tenía era muy conservador en política, y la idea que tenía de que los súbditos tienen que obedecer y la multitud no tiene capacidad para tomar decisiones, ¿no? Eso lo tenía muy claro. Y en una situación también de que se encontraba incómodo, huye de Weimar e inicia su viaje a Italia, que dura 2 años, que es famoso porque luego escribió sobre el viaje a Italia, no inmediatamente después de volver de Italia, tardó 30 años en escribir sobre el viaje a Italia, pero es un libro que ha tenido una gran divulgación. hermoso. Y sí, muy especial, ¿no? Es un libro muy especial. Cuando vuelve del viaje de Italia, entabla una relación con una chica trabajadora que se llama Cristiana Vulpius, y que finalmente acaba casándose con ella. Tiene 4 hijos, solo le sobrevive uno. Le cuesta mucho que se reconozca a Cristiana en la corte, pero al final se la admite. Él sigue trabajando, aunque ya después de volver de Italia
reduce la jornada laboral, por decirlo de una manera, ya no restringe un poco el trabajo que hace para el duque y ya se dedica más a la escritura. En el viaje a Italia para él fue una especie de epifanía porque él fue en ese momento consciente de que la escritura era su mundo, no la pintura como pensaba que podía haber sido, ¿no? Sigue trabajando en Weimar, sigue escribiendo y muere en Weimar, por supuesto, en 1832. Sobre el libro, pues yo no sé si incidir un poco, algunos rasgos así que lo definan un poquito, ¿no? Para luego entrar ya en el debate enseguida, ¿no? A mí me parece que el libro contiene, aparte de la historia de las afinidades amorosas, que me parece muy bonita, me parece muy especial, contiene muchas reflexiones sobre muchos aspectos de la vida, ¿no? Sobre las relaciones personales, la familia, el matrimonio, el divorcio, la corte, las relaciones con los súbditos, la amistad, o sea, allí hay muchísimas cosas que entran en toda esta narración, en mayor o menor medida, ¿no? Y luego refleja muy bien ese mundo cambiante que le toca vivir a Goethe entre la Ilustración y el Romanticismo, ¿no? Es un libro que fue muy bien valorado desde su publicación. Ya Humboldt y Madame de Staël hablaban muy bien de él. Thomas Mann también decía que era la mejor novela escrita en lengua alemana. Y Walter Benjamin en 1925 escribió un ensayo sobre el libro que es muy significativo y que introduce cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Me parece que la metáfora del título del libro está muy bien manejada y nos lleva también a aspectos distintos de lo que es la mera relación, ¿no? Está narrado por un narrador omnisciente que en cualquier momento sabe lo que le está pasando a todos los personajes. Estructurado en dos partes, la primera parte es más ágil, más intensa, más conmovedora, si quieres, bueno, lo más conmovedor es lo del final. La segunda parte yo reconozco que se hace un poquito pesada porque introduce demasiadas cosas ajenas a la historia, circunstancias que van ocurriendo, la llegada de su hija, la relación con el arquitecto, con el abogado, ahí introduce cosas, incluso introduce narraciones nuevas y cartas y diarios, ¿no? Ahí hace como una intertextualidad y con eso enriquece un poco el libro, pero también lo sobrecarga y lo hace un poquito más pesada la historia, ¿no? En cuanto a los personajes, hay dos grupos, los principales, por supuesto, y los secundarios. Los principales son, por orden de aparición en escena, digamos, el primero es Eduardo, que es un joven, no tan joven, de la baja nobleza, como un barón, no está muy claro qué es lo que es, pero vamos, es gente que tiene tierras, que tiene propiedades, que vive muy bien, tiene una vida burguesa, placentera, sin preocupaciones de ningún tipo, ha estado casado y enviudado. Es un hombre caprichoso, exigente, narcisista y muy infantil, ¿no? Su mujer, Charlotte, por el contrario, es una mujer equilibrada, pausada, reflexiva, cosa que el marido no es, cuidadora, tolerante, ¿no? Tiene una serie de características que son como lo opuesto de su marido. El tercer personaje, que es el capitán, bueno, en el resumen ya os hago ver un poco cómo el autor solo le da nombre a los cuatro personajes principales, los demás no carecen de nombre, no es el varón, la condesa, el mediador, pero solo los personajes principales tienen nombre, ¿no? El capitán, que es como un trasunto un poco del propio Goethe, ¿no? Un hombre con muchos conocimientos, que lo sabe llevar muy bien a la práctica, un hombre muy dispuesto, muy capaz, muy reflexivo también, todo lo contrario de lo que es Eduardo, ¿no? Y el cuarto elemento discordante en este caso, es una joven
relacionada con Charlotte de una manera no parental, no tienen relaciones de parentesco, pero hay una afinidad también y una amistad profunda, antigua, que le hace sentirse responsable del bienestar de esta chica. Es una chica frágil, es una chica que busca el reconocimiento, muy dispuesta a ayudar a todo el mundo, muy atenta a lo que hacen los demás y a cumplir con sus obligaciones. Luego también en la novela hay un cierto aire de atemporalidad, no se sabe muy bien cuándo está ocurriendo la historia, la única referencia son las guerras a las que se va Eduardo, que yo creo que están referidas a las guerras napoleónicas, porque Napoleón invadió Weimar y bueno, pues Goethe tenía una cierta admiración por Napoleón, así como su rechazo a la Revolución Francesa fue siempre muy evidente porque para él el desorden y la crueldad eran cosas inimaginables, ¿no? Siempre dijo que prefería el orden y el bienestar a la justicia, ¿no? Luego la historia está un poco teñida de fatalismo, hay como una sensación de tragedia. Casi desde el principio, ¿no? Pero a partir de que las relaciones ya empiezan a cruzarse y se crean esas historias ahí, hay una especie de sensación de tragedia, ¿no? Y se establece una confrontación entre lo que es el destino y lo que es la razón, las cosas que se quieren encauzar por la razón, pero que el destino empuja por otro lado. A mí me parece muy curiosa la ambigüedad moral de los personajes, ¿no? Otilia, esta chica tan sensata, tan apacible, tan amorosa, ¿no? No tiene ninguna mala conciencia por tener una relación con el marido de la persona que es amiga suya, que la ha acogido en su casa, que la cuida, que la atiende. No le preocupa en absoluto, ¿no? Ella no le seduce, pero se deja querer, pero no piensa en el daño que puede causar a la persona que está cuidando de ella, ¿no? Por supuesto, Eduardo, su línea ética deja mucho que desear, ¿no? Cómo hace el planteamiento final para crear una ruptura del matrimonio, cómo implica al capitán para que se mueva dentro de ese círculo que él quiere crear. Incluso le dice que le da a Charlotte de su mano, te la doy de mi mano, ¿no? O sea, como que le da igual un poco, ¿no? El afecto o lo que sienten por el niño, que muere al final, es también patético todo, ¿no? Y al final aparece el factor del azar que lleva al destino y que hace que todo al final se convierta en una tragedia o griega o shakespeariana, no lo sé muy bien, pero bueno. Y me llama mucho la atención, me parece muy curioso la transformación de Eduardo, del caprichoso, narcisista Eduardo, que solamente quiere lo suyo, que va a lo suyo, pero que al final resulta que lo que sentía por Otilia no era un capricho, era amor verdadero y al final muere de amor también él, ¿no? ¿Os parece que haga un breve resumen del libro o ya os lo sabéis y pasamos al debate? ¿Qué preferís? Yo creo que pasamos al debate, porque si no, Vale. no. Sí, yo también En lo que sí Vale. veo una mano levantada desde hace 15 minutos, Coyo, yo no sé si es una... Quería hacerle una pregunta a Pepa, a ver, cuando ella Dime. habló un poco de los nombres. No te quería interrumpir porque estaba encantado con lo que decías. Cuando hablaste de los nombres de los personajes, que solamente Sí. mencionas los primeros 4, quería saber qué pensabas vos, qué te parecía. Los personajes principales de los 4 son Eduardo y Charlotte, que llevan un poco la historia adelante, ¿no es cierto? Y los personajes que vienen un poco después son Otilia y el capitán. Y curiosamente, por lo menos para mí, y acá es donde quiero saber tu opinión o la opinión de todos, Otilia y el capitán empiezan con la misma letra del nombre, que es la letra O, porque el capitán se llama Otto. Otto, sí. Y dado que Goethe estudió mucho tiempo en griego, la letra O es la letra omega, que es la última del alfabeto griego, no es el fin, el alfa y el omega. Y yo cuando lo leí, lo leo de esta forma, como que ese era su fin, ¿no es cierto? Eso era
a lo que iban, a lo que apuntaban. Yo no sé si esto es por ahí también una interpretación general de todos, pero a mí me pareció como un guiño y me parecería muy genial de parte de Goethe nombrar a los personajes con la misma letra, siendo que es el fin, ¿no? Hacia donde ellos van. Quería saber tu opinión o la de todos, ¿no? Pues no, la verdad es que no me había fijado en ese detalle, me parece muy curioso, es verdad, aunque también Eduardo se llama Otto y al niño le ponen el nombre Otto. O sea que sí, sí, lo de la O no me había fijado yo, pero es curioso, sí, puede tener ese significado, porque como tú dices, Goethe conocía muy bien el griego, o sea, se manejaba muy bien en el griego. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, una buena observación. Bueno, vamos a ir un poquito a las líneas de debate. Vamos a ver, yo te he planteado unas líneas de debate, eh, pero que podemos introducir cada uno lo que le parezca, ¿no? Porque como el libro es muy complejo y hay muchas cosas, pues si os pueden haber ocurrido cosas que yo no he visto. Entonces, si a uno le apetece hablar de algo, pues nada, lo dice y no pasa nada. La primera parte que os he planteado aquí, que es sobre las afinidades, ¿no? ¿Qué opinas sobre las afinidades selectivas en las relaciones personales? ¿Crees que es frecuente que se produzcan estas situaciones y has tenido alguna experiencia personal? Y enlaza con la segunda, ¿no? ¿Cómo se perfilan y se manifiestan las afinidades según el carácter de cada uno? Em, esta idea sí que me gustaría debatirla, aunque luego si queréis cambiamos de cosas, pero esta línea sí porque me gustaría saber qué opináis vosotros sobre lo que son las afinidades selectivas, si os parece que se producen, si lo habéis notado alguna vez, si os ha pasado alguna vez, en qué ámbitos, ¿cómo lo veis? A ver, venga, a por ello. Pues Miguel Ángel ha levantado la mano. A ver. A ver, yo puedo decir que sí, se produce porque yo soy un producto de las afinidades electivas porque conocí a mi mujer por internet, en un juego de poesía. Yo escribo poemas, escribía en este juego de internet, ella también, nos conocimos leyéndonos nuestros poemas y dentro de estos círculos de amigos había dos compañeras que nos amaban bien mutuamente y nos juntaron virtualmente y puedo decir que llevo 11 años, va a ser 11 años viviendo con mi mujer, casado con mi mujer, gracias a la poesía y a los gustos que tenemos en común. Porque lo primero que me llamó la atención de ella es que escribía y era igualita a mí en los sentimientos. Pues muy bonito eso que nos cuentas, ¿eh? Muy bonito, muy Muy bonito. muy Muchas bueno, Miguel gracias, Ángel. Miguel. Pollo. Con respecto a la pregunta, el tema me interesó muchísimo el título del libro, ¿no? Porque es una historia que cuando Goethe la cuenta, ya de alguna forma está contada en otros lados. Hay un montón de historias de afinidades selectivas, y te podría decir Romeo y Julieta, París y Helena en Troya. Digo, mismo el libro Vladimir, ¿no? Sí. Entonces las relaciones, la historia ya está contada. Lo que hace Goethe de una forma muy interesante es contarla de una manera y creo que es lo que eso hace la diferencia. Me gustaría pensar que hay afinidades que exceden nuestra capacidad de elección, que, que no está tan direccionado y que en el caso de, por ejemplo, de los personajes o de Romeo y Julieta o de París y Helena, de Troya, no hay una elección consciente de querer juntarse. Hay simplemente una atracción que supera la elección inicial. Después, claramente, cuando uno está casado después de mucho tiempo, se sigue eligiendo como pareja,
Pero me gustaría pensar, no sé la respuesta, pero me gustaría pensar que lo que pasa entre estos personajes es que hay una atracción que excede cualquier racionalidad de elección, porque la elección implica analizar las alternativas, ponderarlas, ¿verdad? Y elegir la que es más conveniente. Y no creo que este sea el caso de los personajes. Ellos no son libres de elección, simplemente están arrojados al amor, a la pasión. Eso nomás, gracias. Muchas Gracias, gracias. Coyo. Gracias. Carmen. Carmen. Está silenciada. Sí, yo quería decir que son afinidades selectivas de la nobleza que no pueden ser de otra manera. Ellos funcionan en un círculo cerrado de personas donde no se relacionan nada más que con sus iguales y donde ya ahí existe pues una no se puede llamar afinidad. Existe una elección en función de múltiples circunstancias, como puede ser que te cases con la hija de un terrateniente, vamos, o de un conde o de un... nunca va a ser un vasallo, nunca va a ser... son relaciones que están ya prescritas porque tienen ya en la sociedad donde se desenvuelven sus propios amantes, sus propios signos para poder estar en conjunción unos con otros. Y desde luego aquí se ve que el amor que siente Eduardo por Ottilie es totalmente un amor romántico, no llegan ni siquiera a profundizar en una conversación, ni tienen absolutamente, o sea, no existe esa afinidad, es una elección que le cae a él como llovida del cielo, pues porque la tiene cerca, es más joven, es una protegida de su mujer y bueno, pues le viene a mano. Luego sí que es verdad que se desencadena un amor que no era esperado por él y bueno, pues ya se produce una tragedia. Y estaba buscando cómo se llama la amante de Hamlet, la novia de Hamlet, porque a mí me ha recordado... Olivia, ¿no? ¿Cómo era? Olivia, ¿no? Olivia. Ofelia. Ofelia, eso es. Ofelia. Pues me ha recordado en cierta forma una imagen pues que va a devenir en tragedia, que es una persona frágil, y me ha recordado esta figura. Yo creo que ya estaba escrito prácticamente todo lo que Goethe manifiesta en este libro, que desde luego, bajo mi punto de vista, pues no aporta nada de singularidad, ni de interés, ni a mí no me ha aportado ni siquiera una belleza estética. Entonces, efectivamente, las afinidades que tienen estas personas de la alta nobleza y de los estratos sociales, pues son de por sí ya estas elecciones que la propia estratificación social pues te impiden acceder a otras. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Sí, A ver, está. Federico. Federico, ¿no? Sí, Federico. Sí, perfecto. Gracias. Varias cositas. Lo primero es esa analogía que hace Goethe respecto a las relaciones humanas con la química. Y de cierta manera, bueno, no analogía, metáfora, digámoslo así. Esta metáfora de alguna manera muestra que hay unas fuerzas que son determinadas y por las cuales las personas no pueden luchar. De alguna manera, estas afinidades lo que hacen es que le cortan a las personas la libertad y
y de alguna manera se vuelve todo como una estructura determinística, digamos, de alguna manera. Todo está determinado, predeterminado. Y lo más interesante de todo eso es que cuando ya entramos a la parte, lo que hablaba Pepa, la parte ética, cuando se ve el deseo, digámoslo así, no el deseo, sino digámoslo así, el determinismo que está presentando esa afinidad con el deber, ese contraste, entonces de alguna manera yo, en ese punto yo considero que existe como una crítica hacia la estructura social del momento, que es el matrimonio, que es esa estructura que se está viviendo. Pero lo interesante y lo que quiero quiero mencionar es que de nuevo, todas estas afinidades lo que producen es un determinismo que al final va a impactar con las normas de la sociedad, porque si uno tiene esa afinidad y es una metáfora química, o sea, que es una cosa que uno no puede controlar, donde uno pierde su libertad, pues obviamente no va a haber matrimonio que aguante eso, no va a haber estructura social que aguante eso. Entonces, me parece muy interesante. Y desde el punto de vista de la narración, yo estoy en desacuerdo con lo que dice Carmen. Me parece que la forma, obviamente leí el libro en español, pero la forma como lo escribe es bastante agradable. Es muy diferente a lo que hoy encontramos en la literatura contemporánea, obviamente. Pero me parece que la narrativa fluye muy chévere, muy sabroso, digámoslo así. Y eso es todo. Muchas gracias, Federico. Roberto. Sí, yo quería comentar un poco la sensación que me provocaba la lectura sobre todo de esta comparativa que se hace en el libro o esa explicación, esa analogía que se hace entre la afinidad electiva que se produce en la química entre determinados elementos y lo que se puede producir entre determinadas personas, ¿no? Eh, por un lado, me parecía muy interesante en el sentido de justificar o sea, la historia viene justificada por esta teoría, ¿no? Científica, básicamente es lo que soporta el mismo título de la novela e incluso el argumento en sí, ¿no? Pero por otro lado, viendo cómo transcurre el libro, viendo la evolución de los personajes y viendo que son y viendo que es una novela también muy hija de su tiempo, es decir, estamos viendo una transición de épocas, un cambio en la manera de sentir de la gente también de los grupos sociales, porque estamos hablando de una aristocracia que va perdiendo fuerza. Entonces, me da la sensación de que también es un truco, ¿no? Por parte de Eduardo. Es decir, es verdad que él no explica la teoría la explica el capitán, pero incitado por Eduardo. Y Eduardo lo que quiere es justificarse. O sea, él estaba enamoradísimo de su mujer, Carlota, que además venía de una pasión porque ellos habían tenido sus propios matrimonios, rompen la relación con sus matrimonios por un enamoramiento y ahora de repente se vuelve a enamorar de otra persona porque realmente Otilia sí es verdad que es un personaje bastante más pasivo, se deja llevar un poco por el enamoramiento de Eduardo. Es Eduardo el que la arrastra, ¿no? A- 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 porque ella no toma la iniciativa. En todo caso, es Eduardo la que le empuja de alguna manera a ella a acercarse a él y a que se cree esa relación entre los dos. Entonces, viendo también el carácter de Eduardo tan caprichoso, poco reflexivo, impulsivo, que no tiene ningún problema en renunciar a su mujer, de la que antes había dicho maravillas y había justificado su enamoramiento, renuncia a su hijo de una manera muy superficial, que se intente justificar que esa relación entre Eduardo y Otilia y esa ruptura de las dos parejas o esa creación de esas dos nuevas parejas es debido al destino, a que está predestinado así, porque son elementos químicos que se atraen unos a otros, pues creo que es un poco una justificación un poco falaz, que está muy bien y es muy bonita y es muy interesante, pero que no me la acabo de creer. O sea, realmente es un artificio que los personajes, o Eduardo en este caso, a través del capitán, utiliza para intentar justificarse y para intentar decir que todos tenemos una pareja definida por el destino
pero la realidad no es así. O sea, y de hecho ellos mismos están demostrando que no es así, porque ¿cuál es la pareja, cuáles son los elementos que se atraen unos a otros? Carlota y Eduardo inicialmente, y no los matrimonios que tenían originariamente. Si vamos en este juego, quizá Eduardo dentro de 4 días, después de haber estado con Otilia, se hubiera enamorado de otra, y entonces hubiera encontrado otro elemento químico que se atraía más que... No sé, o sea, me da la sensación de que como justificación y como artificio que soporta la novela está muy bien, pero a mí el problema que le encuentro, o que yo le encontraba en la lectura de la novela, a pesar de ser muy interesante, es que no, con todo ese apasionamiento con el que Goethe quería hacernos ver un juego entre parejas, en ningún momento he tenido yo la sensación, y creo que también por la distancia cultural, por la distancia histórica, ¿no? No me ha parecido especialmente apasionada la historia. O sea, se está constantemente hablando de pasiones, se está constantemente hablando o se le quiere dar intensidad a las emociones, pero yo como lector actual, y es verdad que eso es un truco, o sea, realmente es verdad, no me puedo poner en el papel de Goethe o de un lector de Goethe contemporáneo, pero realmente yo no lo he sentido como una historia apasionada, ¿no? Me ha parecido muy interesante, pero sí que es verdad que ni la justificación de las afinidades selectivas como en la parte química creo que justifique lo que ocurre en la novela, ni ese supuesto apasionamiento, esa historia de amor que surge entre Eduardo y Otilia me la creo como algo real, sino como más un capricho, ¿no? Porque él lo está demostrando en todo momento, ¿no? La evolución que tiene el personaje y los personajes que hay alrededor, esa ambigüedad además, que luego menciona esto en otras preguntas posteriores, esa ambigüedad moral que demuestran todos hace ver que todo es muy superficial. Y además, es lo que decía, lo que comentabais antes, no ha pasado suficiente tiempo, no hay conversaciones profundas, no hay elementos que me hagan ver que esa pasión realmente tiene raíces, sino que es bastante superficial todo. El lenguaje, la forma de actuar. También estamos hablando de un entorno social y aristocrático que se movía mucho en la superficie, ¿no? Y que valoraba mucho la apariencia más que lo profundo, ¿no? Pero no sé, o sea, yo me esperaba, sinceramente, cuando he leído la novela, me esperaba de Goethe. Yo no había leído más que algo hace muchos años, Werther, y no sé, me lo esperaba más, no sé, con más carga de profundidad. Me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho el lenguaje, me ha parecido muy curiosa la estructura que tiene la novela, pero me daba la sensación que como que flotaba, que realmente no había una carga de profundidad o una intensidad, ¿no? Detrás de la novela. Es un poco la sensación que me ha dejado a mí en la novela. Pues muchas gracias, Roberto. Ahora, Fab pone. ¿Sí? Espera que saque el mute. El mute. Sacaste el vídeo. A ver. No Abajo a te- la izquierda está el no te- micrófono. Tienes el micrófono cerrado. A ver si yo te lo puedo sacar. Creo que no, pero... ah, No te oímos, no te oímos. Ya va. ahí, Ahora, muy bien. Se le fue. se te fue de nuevo. Mientras Fab intenta solucionar el problema con el micro, pues estaba Ela, ¿no? Ela. Sí, yo no sé por qué se me baja la mano sola de repente. Ya. Yo quería complementar que Goethe fue el artífice del idioma alemán, de juntar todos los alemanes, los idiomas alemanes que se hablaban en todas las comarcas, en los ducados, en los estados absolutistas que dice Pepa. Él fue el gran unificador del idioma. Entonces, por eso tiene tanta importancia para los alemanes y todo lo que viene después en el pensamiento y lenguaje alemán. Quería como complementar esa
Ah, muy Eh, bien. No sabía sí, eso. sí, es muy interesante eso. Sí, sí. Y lo otro, con respecto a lo de las afinidades electivas, yo también encuentro súper bonito el comparativo que hace, pero es un resquicio, porque finalmente para lo que yo pienso, y alguien por ahí también lo mencionó, que en las personas ocurre de otra manera. En el fondo, yo creo que había como una sensación de aburrimiento. Hay dos, llegan dos más, son cuatro, entonces ya va la vida y esto, y la sonrisa y el pensamiento, y lo que dice uno, y cómo toca música y todo, se va encantando del otro, porque los otros están aburridos. Y en una frase entre medio que yo no me había acordado que estaba en este libro, Goethe tiene también esa percepción del matrimonio, que el matrimonio en realidad es algo aburrido. Entonces pone como máxima, y sale ahí en el libro, que en realidad cada 5 años hay que renovar los votos, porque y en el fondo es algo súper importante para tomar conciencia de que uno o está en el aburrimiento del matrimonio, o lo renueva, o le mete empuje, pero para que no ocurran estas cosas. Pero finalmente yo creo que a todos nos ha pasado en alguna parte de la vida, incluso te pasa en esas reuniones eternas de larga que uno tiene, y empiezas a mirar a la mesa, a la persona al frente, y le das el guiño al ojo y todo, y de repente te empieza a gustar y no sé qué. Y después, claro, ya no ocurre porque no está en la instancia de lo cotidiano, pero las conexiones así como químicas entre las personas se dan de otra manera que lo físico o químico de los elementos que él describe muy bien porque los había estudiado, etcétera. Pero a mí me parece también, y lo otro que mencionó Roberto, creo que dijo, no, ¿quién era? Se me olvidó ahora, que le parecía que, no, que era como medio superficial todo esto de las pasiones y las emociones. Más que eso, yo creo que eran contenidas, o sea, ellos contienen sus emociones y sus pasiones y no pueden como sacarlas tan abiertamente para afuera, pero sí hay mucha pasión y mucha emoción, pero contenida, así lo siento yo. Y, y lo otro que quería mencionar también, que cuando Otilia escribe en su libro, en su diario de vida, fíjense bien, cuando puedan en un momento revisarlo, esas son todas las máximas que escribió Goethe y las introduce y las mete así como ficticiamente en esta novela. Y eso es precioso también, ¿ah? Porque si tú después vas y buscas, en otras partes están sus máximas y todo, pero están muchas escritas en este libro y eso también es precioso. Todo lo que ella piensa es lo que piensa Goethe, en el fondo, ¿no? Así que eso. Sí, porque es lo que comentábamos al principio, que interacciona. Goethe en sus libros, su vida interacciona con los libros o en los libros, sí. Sí. Bien, muchas gracias, Ela. Ahora, a ver si puede Fab. ¿Me ¿Puede? escuchan? Sí, Ah, muy bien. Ok, mira, yo no sabía muy bien cómo describir lo que leí hasta que ustedes hablaron ahorita sobre una especie de crítica. Y creo que sí, pero la crítica no es, según como lo veo, sino hacia lo que es el amor. Y lo dice el mismo título. Porque según lo que se ve en el libro, y eso fue lo que a mí me pareció, es que no existe el amor como tal, ya que las relaciones que tenemos están condicionadas por la situación en la que nos encontramos. Y lo pone tan simple como que, bueno, listo, tenía una situación en la que no se me pudo dar, me empeñé en esa situación, pero luego los dos, Carlota y Eduardo, enviudan o se separan de sus parejas, pueden entonces encontrarse y al estar entonces ya encontrados, que se suponía que era su final feliz, pues no, se dan otras circunstancias en la vida de ambos en donde ya no están más juntos. Y es muy loco, y me pareció muy loco, que siempre daban como tributos o atributos de la mujer, el que era callada, el que era sumisa, y que por el contrario, como por ejemplo la hija de Carlota, le decían, no, ella es muy linda, es muy inteligente, pero es ruidosa, es escandalosa. Entonces yo recordaba esa comparativa con las reacciones químicas y yo decía, bueno, entonces la hija de Carlota es una reacción efervescente donde
Luego que fervece, que se asienta, es que, oh sí, ahora sí sirve, ahora sí ya se calmó. Y de Carlota y de Otilia ya eran asentadas, ya estaban bajas. Lo de Otilia con Ofelia también me di cuenta cuando lo estaba leyendo y de hecho me recordó mucho que esas características que dan como bellas a Otilia son las mismas características que tenían en el periodo prerrafaelista las mujeres, que eran así como medio frágiles, que parecían como enfermas, pero que eran así como muy dadas. Y eso me pareció muy curioso y no sabía que era, bueno, o sea, me pareció curioso pues en sí. Y lo último que quería decir es que a mí nunca, y coincido con lo que estaban hablando, nunca me pareció que lo de Eduardo realmente era amor hacia Otilia. Eso nunca lo vi reflejado en el libro porque el amor, si nos vamos a como tal, lo que es el amor, no puede ser por cómo ella se vea o por cómo ella esté o cómo me hizo sentir. O sea, el amor va más allá. Y lo de Eduardo, sinceramente, era un capricho y creo que ahí todos estamos coincidiendo con lo mismo. Ahora, no sé si también estaba reflejando de algún modo una crisis de edad, no lo sé. Eso, pues no tengo ni idea, habría que verlo. Y ya era todo. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Jorge, Ay, gracias. Bueno, gracias sobre todo por toda la intro que hiciste, que me pareció fantástica, Pepa. A mí me gustó mucho la novela, yo no había leído a Goethe. Me gustó mucho esto de tener, me lo imagino como un sistema planetario al que llegan nuevos planetas, entonces todas las fuerzas gravitatorias se empiezan a descoordinar, porque claro, si metes un nuevo objeto ahí girando alrededor, pues desequilibra, ¿no? Entonces yo creo que había una relación con Carlota como el principal planeta, el más poderoso, el que tiene más fuerza, el que tiene más estabilidad. Eduardo, una especie casi como de satélite. Y de repente aparece Otilia, que también tiene una posición como débil, como pasiva, como no es proactiva, es como absolutamente, pero tiene la condición de la juventud, y eso desequilibra a Eduardo, que se enloquece. Eh, y hay otro hombre también que tiene más aplomo que Eduardo, que es el capitán, y todo ese juego entre los cuatro me parece muy interesante y efectivamente las afinidades selectivas existen, tienen una base irracional, probablemente química, pero luego tenemos toda la cultura y la razón para pensar qué es lo que hace fundamentalmente Carlota, y que yo creo que es el factor estabilizador de toda esta movida, y por algo sobrevive también, es un mensaje que nos da Goethe, me parece, mientras que los más efímeros son los que no tienen continuidad. Pero bueno, en respuesta a la pregunta diría que sí, las afinidades selectivas están ahí a la vuelta de la esquina. Me ha pasado alguna experiencia personal, pues prefiero no profundizar en este No foro. confesarte. por lo que pueda pasar. Exactamente. Así que nada más. Hasta ahí. Venga, muchas gracias. Estabais esperando que diga algo, no, no voy a... Gracias. Silvia. Hola, buenas. Yo coincido también, la verdad, con lo que ha comentado Federico y lo que comentaba Fab, de que no se creían en ningún momento ese amor de Eduardo, que era puro capricho. Y de hecho a mí, en ciertos momentos de la novela, me ha dado la sensación como que al propio Goethe, que al propio autor, le desagradaba a Eduardo, no le terminaba de caer bien ese personaje. A mí, yo no sé si por de formación profesional, que yo enseño literatura y me gusta mucho la teoría literaria, veo ahí en esta novela ese paso, de ese choque y esa transición entre la ilustración y el romanticismo. Yo creo que lo refleja muy bien y eso me ha gustado mucho. Es una de las cosas que más me ha gustado de la novela. Yo creo que el racionalismo de la ilustración lo tenemos reflejado en Carlota y en el Capitán. Y eso da paso a, después de la ilustración tenemos al romanticismo. En mi opinión, Eduardo es una figura absolutamente romántica,
con esa sensibilidad tan a flor de piel, esa exaltación tan intensa de los sentimientos. Y Otilia representa esa mujer romántica tan etérea, de tan pura que es inalcanzable y es un sueño. Al final, evidentemente, los racionalistas se van con los racionalistas y los románticos se van con los románticos. Y como buen amor romántico, como historia romántica, no puede suceder. El amor romántico fracasa, nunca se puede cumplir de tan ideal que es, de tan puro, de tan ideal, de tan perfecto que se concibe. No, eso no existe en la realidad. Y pues es uno de los motivos por los que suele fallar el amor romántico, normalmente en la novela romántica. Y en la ilustración pues son demasiado racionales como para dejar que sus sentimientos y que el amor triunfe en el caso de Carlota y del capitán, que es una pareja que me hubiera gustado ver junta, pero tenía todo el sentido del mundo que no acabaran juntos. Y por terminar, un aspecto que también me ha gustado mucho de la historia es todo el tema de la naturaleza. Cómo todo el tiempo ellos intentaban controlarla, cómo se intentaban todo el tiempo crear ese jardín en ese ambiente en esa naturaleza que parecía más bien salvaje, y de la forma en la que la naturaleza se acaba rebelando contra ellos. Y bueno, tenemos la muerte en esa naturaleza, es un poco ahí estaba esperándolo todo el tiempo que iba leyendo la novela, digo, ahora pasa, ahora pasa, ahora pasa. Y cuando pasó, al final digo, lo sabía que la naturaleza se iba a revelar y que ahí teníamos ese control que tenían ellos de crear ese jardín se iba a revelar y nos iba a traer la muerte y el mal. Nada, he terminado, gracias. Muchas gracias, ha estado muy bien esa última observación que nos has dicho. Sí, la verdad es que lo de la presencia de la naturaleza es total, ¿no? Es desde el principio ahí está el jardín como moviéndose, según se mueven ellos, el jardín va para un lado, va para otro, modifican las lagunas, crean un lago, o sea, todo gira alrededor de eso. La siguiente línea para debatir que os había planteado era la del amor apasionado y romántico y el amor reflexivo, pero yo creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? Ya está un poco dicho. A mí me gustaría, de todas formas, en este aspecto del amor romántico o no romántico, incidir un poco que me sorprende, o me ha sorprendido al leer el libro, el hecho de que el amor de Eduardo todo el rato era un amor posesivo, caprichoso, la quiero, todo el mundo fuera y esta que se vaya y tú, e incluso hasta proponer arreglos de lo más rastreros, ¿no? Pero al final a mí me sorprende que Eduardo se muere de amor, de puro amor. O sea, Eduardo, una vez que muere Otilia, ya desaparece de la vida, ¿no? Lo que a mí me transmite, tal como lo cuenta Goethe, es que se muere de amor, ¿no? Pero bueno, no sé si vosotros lo habéis visto así. Y de todo lo que habéis comentado, pues ha salido el tema del matrimonio, que también era una idea que yo os había propuesto debatirla, ¿no? Porque me ha parecido curioso que siendo una novela escrita muy a principios del siglo XIX, se cuestione tanto el matrimonio. Desde luego hay que, en el contexto que se sitúa la novela de sociedad luterana, no estamos hablando del mismo concepto del matrimonio que había en el sur de Europa. O sea, eso yo creo que lo tenemos todos un poco claro, ¿no? Pero me ha llamado la atención el desprecio que siente la mayoría de los personajes por el matrimonio, ¿no? Cómo se confabulan unos con otros, el conde y la baronesa, dispuestos a cambiar de unos con otros. Las conversaciones se evidencia muchísimo el rechazo al matrimonio. ¿Qué os parece eso? ¿Qué opináis de ese mensaje de Goethe que ahí otra vez interactúa con su vida personal, porque él también tuvo muchos problemas en ese sentido? Tenía una relación con una mujer casada, luego cuando se casó tampoco las cosas fueron como muy bien rodadas, ¿no? ¿Qué opináis un poco de cómo la novela trata el tema del matrimonio? Y el divorcio, ya lo enlazamos las dos cosas, el matrimonio y el divorcio, porque el divorcio parece que era una cosa plis-plas, que no había ningún problema, ¿no? ¿Qué os parece? A ver, Roberto. esto.
Sí, yo era un tema que quería comentar, ¿no? Sí que uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de la novela es precisamente eso, ¿no? Por un lado, el concepto tan moderno del matrimonio, ¿no? Es decir, y del divorcio. O sea, cómo lo plantean como una opción, ¿no? En una sociedad que nosotros, no sé, yo, a menos antes de haber leído la novela y viendo más o menos la época en la que se mueve y en la sociedad en la que se está moviendo, en la que las apariencias son un elemento muy relevante, como está no bien visto, pero aceptado que se rompa una pareja y que se divorcien y se vuelvan a casar. Y bueno, me parecía una posición bastante moderna para lo que podía preverse, ¿no? Y por otro lado, lo que más me ha interesado es ese debate que se genera en la propia novela, ¿no? O sea, es muy interesante lo que comentabas, ¿no? De cuando aparece la baronesa y el conde, cómo ellos plantean una opinión muy abierta de pro ruptura si está justificada y además una crítica al matrimonio, porque el matrimonio no es más que ponerle cadenas a una relación que no tiene por qué ser duradera, puede durar o no en función de lo que surja. Y luego está Mittler, que es justo lo contrario, ¿no? Que es más conservador y que defiende más el matrimonio y el vínculo que se genera y que lo considera como un vínculo sagrado y que no debe romperse. O sea, van surgiendo nuevos personajes. A mí me ha gustado mucho los personajes secundarios que van creando nuevas voces y opiniones a lo largo de la historia y que fuerzan a los personajes a posicionarse, ¿no? En determinados momentos, en muchas ocasiones incluso contrariamente a ellos mismos, ¿no? Dicen con unos personajes secundarios unas cosas y con otros otras. Entonces sí que me ha gustado mucho ese debate que genera la misma novela, que tampoco acaba por definirse, no adopta una posición, ¿no? Sino simplemente deja un abanico de opciones. Sí que es verdad que a través del diario de Otilia, pues es lo que comentabais antes, ¿no? Que es como que Goethe ahí va colocando de manera casi sucesiva sus opiniones personales, ¿no? Que a mí eso me chirriaba un poquito. Es verdad que esa fórmula que puede ser original y una manera de meter ahí opiniones y de meter ahí incluso el sentimiento de la época, que es interesante, o sea, es interesante en el sentido de que lo ves, de que puedes tener un resumen de lo que se sentía en la época o incluso lo que sentía Goethe, pero por otro lado me parece que estaba un poco forzado, me parece un poco artificioso, o sea, demasiado concentrado y luego que muchas de esas opiniones me costaba verlas en Otilia. O sea, sí que es verdad, sí que es verdad que estaba muy bien y que ahí sí que veo yo a Goethe, pero no veo a Otilia, ¿no? Y en teoría es Otilia la que está escribiendo y reflexionando sobre cosas que además en algunos casos no venían demasiado a cuento, ¿no? Entonces me chirriaba un poquito. Muchas gracias, De acuerdo. Roberto. Miguel Ángel. Bueno, a mí no me asoma la opinión en el matrimonio, porque estamos hablando de un escritor de precursores con matrimonio. Entonces su pensamiento no puede dirigirse a el tratamiento simple como el matrimonio, sino a un amor libre, impulsado por los sentimientos, por el impulso de la atracción, bohemio. Entonces, yo creo que un escritor, eh, no creo que, a ver si me explico, que veo razonable que Goethe, dentro de un círculo de escritores románticos, tenga un ramalazo de bohemia, ¿no? Y vea que las relaciones están por la atracción del momento, no por lo que dice la sociedad y el status quo de la persona. Entonces yo veo que es una novela que defiende el sentimiento por encima de la obligación social y también veo como una crítica al mundo de la aristocracia que quiere manipular los toros, quiere manipular la naturaleza a través del simbolismo de la metáfora del jardín, quiere controlarlo todo a su gusto, a su capricho y también, por último, también quiero reflejar algo que a mí me llamó y que además no tiene nada que ver, de que esta fiesta del castillo, de la lectura, me recordó
a la otra fiesta de Lord Byron y Shelley, en donde se escribió obras tan buenas como Jackie Chan. Me recordó esta clase de reuniones que se hacía antiguamente entre los poetas, entre los escritores, y así, yo puedo decir que esta novela de la afinidad electiva me ha gustado. Como te he dicho, tiene un lenguaje muy fino que más quisiera más de uno actuar escribir con esta elegancia, y que estoy muy contento de haberlo leído y estar en este debate. Pues yo muy contenta de que te haya gustado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Fabián Coyo. Gracias. Yo quería decir que no sé si, o yo por lo menos no entendí que haya una crítica al matrimonio como tal. Cuando Goethe escribe esto, habían pasado, no sé, 150 años, 160 años del Concilio de Trento, donde justamente en paralelo sucede la Reforma Protestante. Y creo que no ataca el matrimonio como institución, o lo que ataca es la institución matrimonial, pero no ataca la institución divorcio, que también es institucional, sino que creo que hay una crítica al matrimonio como ordenador social, especialmente basado en la monogamia. Porque Eduardo no tiene ningún conflicto en estar casado con Charlotte y que le guste Otilio. No le pasa nada, digamos, desde el punto de vista ético-moral. Entonces, me parece que lo que está mostrando acá Goethe es, bueno, el matrimonio como ordenador social, o la monogamia como ordenador social del matrimonio y como último fundamento de la familia, es lo que pone en juego, porque él con el divorcio está totalmente de acuerdo, que no deja también de ser institucional, porque necesitas que alguien te divorcie. Entonces, me parece que si bien hay uno podría leer una crítica, yo entiendo que hay más un repensar o una invitación a pensar o a hacer tambalear un poco a las instituciones formales, sobre todo si viene del lado perdón, del catolicismo, para repensar quién te ordena y quién fija los límites de cómo las sociedades deberían comportarse, o cómo las parejas, no los matrimonios, porque eso es institucional, cómo las parejas deberían funcionar. Eso, gracias. Muchas gracias, Coyo. Carmen. Sí, bueno, yo quería decir que a mí también me ha parecido, como a mí Miguel Ángel, una crítica sobre la aristocracia, la estupidez de no hacer nada, de estar ocioso, de manipular efectivamente la naturaleza a su antojo. Está totalmente exenta la novela del naturalismo, que ya muchos escritores habían empezado a escribir. Hay una crítica de Ortega y Gasset que no he logrado sacarla, porque por lo que sea pues no he podido meterme en harina, pero hay una crítica de Ortega y Gasset sobre la vacuidad de la novela esta, ¿no? Y después está el personaje Milete, ¿cómo se Hitler, llama? El Hitler. mediador. Y lo que hace precisamente la novela, bajo mi punto de vista, es una defensa a ultranza del matrimonio. Existe este mediador para evitar que los matrimonios se vayan a pique. Y es llamado en un momento determinado por una estupidez que él mismo dice: me marcho, porque al principio de la novela, porque esto que me plantean no tiene ni pie ni cabeza. Esto es una tontería y no tengo aquí nada que arreglar, así es que me marcho. Entonces, efectivamente, la novela lo que plantea es pues esa aristocracia caduca, esa aristocracia ociosa, que te dan ganas de cerrar el libro y decir: no me está enseñando absolutamente nada más que lo que estamos ya hartos de ver, de una aristocracia pues que
que se va a caer sí o sí y que además, dice Pepa que la Revolución Francesa a él no le afectó o que no estuvo de No acuerdo. le gustaba, no estaba de acuerdo con la No Revolución estaba de acuerdo, claro, como iba a la estar de violencia acuerdo si- implícita que llevaba. Claro, le movían la silla y normalmente pues todo lo que pasó con la Revolución Francesa fue un revulsivo en todos los sentidos. Entonces, yo francamente creo también como Miguel Ángel que es una crítica hacia la aristocracia. Hasta ahí. Muchas gracias, Carmen. Jorge, No, yo simplemente quería decir que creo que el libro es un libro muy complejo, con muchas visiones y por tanto es difícil decir cuál es la posición del libro. Se permite todo tipo de interpretación. Y sin embargo, estoy más de acuerdo con Carmen, creo que se decanta más hacia el valor del matrimonio o de la estabilidad de las relaciones por encima de las atracciones fugaces, ¿no? Que salen de las afinidades selectivas más irracionales. Creo que hay una crítica a eso y por eso también se pone muy en valor la figura de Carlota, que me parece que al final que es el personaje que sale más fortalecido de todos y que expresa más el pensamiento de Goethe, pero esta es mi hipótesis. No lo tengo tan claro, pero digamos, me parece que ella es la que mantiene como una actitud racional frente a los impulsos de los más irracionales en sus sentimientos, algo así. En fin, hasta ahí. vale, gracias, Jorge. Yo, al personaje del mediador, yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo o lo veréis así. A mí me parece que es como un contrapunto el mediador en todas estas cuestiones que afectan al matrimonio. Es como otro punto de vista del que están manteniendo determinados personajes, ¿no? Es el espejo negativo, me parece a mí, ¿no? Mientras ante las ideas antimatrimonio que plantea la pequeña nobleza, ahí está él para decir, ojo, que esto es sacrosanto y además marca mucho lo que es la norma, ¿no? Lo que es la norma. Cuando habla de los mandamientos, está diciendo claramente que la norma es la norma, ¿no? Yo le veo con ese aspecto y desde luego respecto del matrimonio yo creo que Goethe nos lo plantea como una cuestión social, es una cuestión que se maneja instrumentalmente en la sociedad, ¿no? Y más en este tipo de sociedad de gente con riqueza, con propiedades, ¿no? Y en otras partes también se habla de las herencias y los patrimonios hereditarios, ¿no? Que como el matrimonio al final tiene una función social, es un instrumento de esta sociedad enriquecida para transmitir o no transmitir los bienes, para afianzar los bienes. Yo lo veo un poco así, pero vamos, ese es un punto de vista. Bueno, pues entonces vamos a dejar el matrimonio a un lado, o lo aparcamos el matrimonio, y el otro tema del que me gustaría que habláramos, a ver qué os parece, es la idea del suicidio. Me parece que el suicidio que recorre la novela, que aparece y desaparece, porque Eduardo en un momento dado, cuando se tiene que ir y pierde a Otilia porque se entera que Charlotte está embarazada, piensa en suicidarse, pero luego se va a la guerra porque le parece que es más viril, ¿no? Eso no. Pero en Otilia la idea del suicidio está como fluyendo, fluyendo. Piensa, cuando se muere el cura en el bautizo del niño, piensa qué suerte tiene el cura, que se ha muerto, ¿no? Entonces está siempre melancólica hablando de suicidio. Y luego cuando se hablaba en la presentación del libro de los indicios, que utiliza Goethe, muchos indicios a lo largo del libro, hay una cosa que me llama mucho la atención, que Otilia era anoréxica, ya desde el internado. Otilia, por lo que cuentan, era una persona que por contención, por miedo, por algo, no comía. En el internado no comía, ¿no? Y luego eso lo refleja en su actitud culpable por la muerte del niño. Ella se siente culpable por la muerte del niño, renuncia a Eduardo y además se deja morir, ¿no? Deja de comer y deja de beber para morirse, ¿no? O sea, se suicida, realmente Otilia se suicida, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros esa idea? ¿Está realmente en el libro o es una cosa esporádica o es algo que utiliza el autor para que se muera? ¿Qué os parece? Carmen. Pues mira, yo creo que es el único personaje
ya romántico que se introduce en la novela. Tiene todos los elementos necesarios para ser un personaje romántico. Entonces es una persona eso, etérea, anorésica, todo se lo guarda para sí, sufridora, es incapaz de manifestar una controversia, una queja, y claro, el suicidio pues es un elemento romántico a tope. No puedo con la vida, y como no puedo con la vida, pues me suicido. Y bueno, pues creo que ahí introduce un elemento romántico que yo no sé si en la época que escribió Goethe era ya precursor, él fue precursor, que yo creo que sí, que fue precursor. En el libro de Werther, que es muy anterior a este, que es de 1770 o por ahí, es un suicidio, es la historia del suicidio. De hecho, el libro se hizo tan famoso y en muchos países lo prohibieron porque los jóvenes imitaban a Werther, se suicidaban. Entonces sí que es un elemento que Goethe ya lo había manejado y es un elemento, como dices tú, con una carga romántica muy profunda, ¿no? Sí, pero que te quiero decir, Pepa, que si ella se había escrito sobre bueno, es que ya Shakespeare había escrito sobre el suicidio en el siglo XVI, o sea que es que creo que todo lo que se ha escrito después es que es una copia, una mala copia, vamos, que no tiene parangón, no puede igualársele, ¿no? Y bueno, pues te vuelvo a repetir, la figura de Ofelia, una mujer, lo mismo, romántica, adelantada totalmente a lo que era el romanticismo, y bueno, pues con este tinte de sufridora, de amorosa, capaz de nobles sentimientos, de la pureza más absoluta. Y bueno, pues este personaje, la verdad es que creo que es de los mejor reflejados. Como ha dicho antes Roberto, es una novela que adolece de emociones, y yo creo que el único personaje que tiene emociones es Otilia. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Gracias. Coyo. Gracias, Pepa. Sí, yo creo que el suicidio está presente. No sé si está tan presente como entiendo que vos lo estabas describiendo. Creo que está como un fantasma. No sé si se insiste sobre ese tema. Y también creo que es un recurso muy utilizado como exaltación del amor, en donde era como una alternativa muy fácil de llegar. Bueno, de nuevo, Romeo y Julieta, Don Quijote yendo a la guerra prometiéndosele a su doncella. Creo que es una forma de esa época de expresar la pasión, ¿no es cierto? También el amor. Creo también que tiene que ver con, en este caso particular donde Goethe escribe sobre la nobleza y la burguesía, como también tenemos control sobre nuestra vida. Controlo la naturaleza, controlo mi ocio, controlo mis campesinos, controlo mi vida también, ¿no? Y me parece muy interesante cómo lo trata, porque no solamente lo expone de mi forma de ver de una manera sutil y está rondando todo el tiempo, sino que habla de una característica de valentía muy grande de los personajes para poder suicidarse, porque, digamos, se suicida el que puede hacerlo verdaderamente. Entonces, me parece que también le agrega un color a la descripción de los personajes y a la composición del cuadro en general, que es muy, muy interesante. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Roberto. Yo solo un apunte relacionado en parte con el tema del suicidio, ¿no? A ver, después de leer la ficha que habías preparado y las preguntas relacionadas con
con el concepto del suicidio, sí que me esperaba que el suicidio tuviera un papel muy relevante en la novela. Pero me ha llamado mucho más la atención el papel de la muerte a lo largo de la novela como elemento que restituye un orden. Sobre todo relacionado con el niño, ¿no? Hay dos muertes de niños, o de un muchacho y luego del niño, y en ambos casos, sobre todo en el caso del hijo, cuando muere el hijo, por un lado, ella se suicida, Otilia, diciendo, bueno, ahora ya me quedo tranquilo, ya he compensado la muerte del niño porque ya he tomado la decisión de yo morir y por tanto quitarme del medio, y con esto yo creo que ya he compensado el daño que le he hecho a Carlota, que en algún momento lo dice así, bueno, ya me siento como en paz, ¿no? Porque como ya he tomado la decisión de que me voy a suicidar, pues ya está el tema equilibrado, ¿no? Y digo, pues, bueno, una manera de ver el suicidio de una manera diferente, ¿no? No es una prueba de amor, sino simplemente una manera de restituir un orden. Y también, también lo comentan cuando incluso el capitán dice que es el más sensato, el que parece más sensato, que el que menos muestra sus sentimientos, pero que parece que muestra un orden o una coherencia, un sentido común que no muestran otros personajes. También Carlota, obviamente, que es a lo mejor la más equilibrada, la que muestra más la razón, es lo que comentaba antes Silvia de la parte de la ilustración, ¿no? Lo más racional. Eh, pero por otro lado, hasta el mismo capitán tiene la tentación de decir, hasta me alegro de la muerte del niño, porque de esta manera también se restituye un orden, ¿no? Desaparece el niño, ya no hay unas obligaciones, ¿no? Ahora ya nos podemos, no, eso no lo dice tanto el capitán, eso lo dice más Eduardo. Cuando muere el niño ya no hay esa obligación que nos unía a todos a comportarnos de una determinada manera, ¿no? Entonces dice, aparece la muerte en varios momentos de la novela como un elemento que al surgir vuelve a poner las cosas en un orden establecido y ya nos podemos otra vez poner a discutir quién va con quién, ¿no? Entonces esa forma de tratar la muerte me ha parecido novedosa. No me esperaba yo que Goethe utilizara la muerte desde ese punto de vista, ¿no? Más como yo me esperaba la muerte y el suicidio en concreto como una prueba de amor, ¿no? Y no la he visto tanto en la novela. Sí que está, pero no, me parece que tiene más fuerza el otro elemento. Sí, es verdad, es verdad. Muchas gracias, Roberto. Miguel Ángel. Yo creo que la última parte final de la rueda es una invitación de Shakespeare, una invitación de comer, De bonita, Romeo. como la única salida que tiene de un amor que si no se produce la muerte, suicidio, que es un símbolo romántico de la época de Goethe, como que si no se produce no queda relevancia, ¿no? Queda como si Otilia y Eduardo terminan juntos, termina como una pareja desvergonzada, porque ha ido en contra de las normas de la sociedad, pero la muerte le da una nueva categoría, cambia la historia, la superficializa mucho, porque de una relación que está fuera de las normas sociales, lo convierte como algo milagroso, como sagrado, y le da una división social que si no se produce la muerte, no se daría. Ujú. Es mi Sí, opinión. sí, tienes razón, sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Jorge. No, justamente coincido plenamente con Miguel Ángel, es lo que quería decir, porque yo creo que es un recurso también literario de Goethe que hacia el final viene un increyendo en el cual la cosa va cobrando una intensidad dramática que no puede terminar más con otra fórmula que no sea la muerte. La muerte de dos personajes de los cuatro. Eh, es decir, yo diría que es un final comercial prácticamente. Es como que, mira, no hay otra posibilidad. Tenía que ser así porque si no quedas defraudado, ¿no? Es como que estás escuchando la sinfonía y el final tiene que ser apoteósico. Y bueno, y es así. Y suena exagerado para los oídos actuales, ¿no? Que estamos más acostumbrados a que las cosas terminen sin un remate, terminen difusas, sin saber qué pasó. Pues aquí no, aquí se sabe qué pasó y resonando a lo bestia. Esa parte a mí es la que menos me agradó, porque me sonó como casi como una fórmula.
Pero bueno, por eso pienso que el recurso a la muerte es lo que le dio la intensidad a la historia. Eh, Coincido con Miguel Ángel. Es verdad, es el final trágico del que os hablaba en algún punto, ¿no? Es el final trágico de la historia que se precipita hacia la tragedia total, ¿no? Y también estoy de acuerdo con algunos de vosotros que habéis mencionado más a Romeo y Julieta que otras tragedias de Shakespeare, porque yo también lo he asociado con Romeo y Julieta. Algo me ha hecho asociarlo con el amor desesperado, la tragedia de lo fortuito, de la mala pata del destino, o sea, todo eso me ha hecho asociarlo más con Romeo y Julieta que con otras tragedias. Y también resaltar un poco lo de la muerte del niño. Lo del niño es que me parece muy curioso, no sé si lo habéis visto vosotros, ¿no? El niño que se concibe en un momento, en una relación en el que Eduardo y Carlota están pensando en el otro. Eduardo está pensando que abrazaba a Otilia y Carlota que era abrazada por el capitán, ¿no? Y el niño se parece al capitán y tiene los ojos de Otilia. Entonces eso me parece como Eso no es sé, muy algo que introduce ahí total. Rete que me Y parece de- curioso y que tenía de- que morirse. Claro, el niño desde el principio tenía que morirse, estaba clarísimo, pues estaba además sobraba completamente, ¿no? No sé si eso lo habéis visto. Mm, Eso está genial porque es como la fuerza del pensamiento logró darle, transmitirle las, ¿no? Sí, sí, Tu- sí. Ahí se Notable. mató de risa, eso Sí, estuvo sí, sí, genial ahí. eso es muy bueno, sí. Bien, otra idea para hablarla es sobre la ambigüedad moral de los personajes, de todos en conjunto y cada uno por separado a su manera. ¿A vosotros lo veis así? ¿Veis que hay una cierta ambigüedad moral en los personajes que actúan al margen de lo que debe ser lo correcto? ¿Cómo lo veis? Sí. Jorge. Yo creo que hay un nivel de postureo, como se dice aquí en España, pero tremendo. Es decir, que todo el mundo está adoptando la posición que conviene más y, y está todo muy teatralizado, digamos. Sí, hay ambigüedad moral a tope. Es decir, que todos están en el filo de la traición a cualquier principio. La única más estable, y sigo insistiendo, que me parece en la novela y que por eso entiendo que puede representar el pensamiento de Goethe es Carlota. Y hoy podría ser leído como una novela feminista de alguna manera, por reivindicar a poner a Carlota en el centro como la expresión de lo más estable, de lo más racional, de lo más sensato eh, y menos ambigua moralmente, Sí. creo yo. Sí, es la menos ambigua, sí, yo creo que sí. Exacto. Sí. Vale, Hasta gracias. ahí. Oye, Sí, yo coincido con que hay mucha ambigüedad moral. Y creo que es muy propio del ser humano. Estos personajes son muy humanos desde su descripción. Digo, no hay más ambigüedad moral que en este grupo, eso quiero decir. Es como esa frase que dice, yo no miento salvo que haya una buena ocasión. Digamos, están todos pendientes de cuál es como decía Jorge recién, cuál es el paso a dar. Y creo que esto es lo que nos hace, lo que nos humaniza y lo que nos iguala en todos los niveles, inclusive con la burguesía de Goethe, em, porque esta novela no podría transcurrir con seres etéreos donde esto no sucede, porque no hay historia. Digo, la historia está contada desde la ambigüedad. Esto es el eje central que lleva adelante la historia. Y por eso digo, hay mucha, pero no me extraña y no sé si lo hubiese, gracias Pepa por traerlo como pregunta, no sé si es algo que yo hubiese destacado o comentado con gente de este libro. Vos no sabés la ambigüedad moral que hay en los personajes. Digo, me parece que está como muy, muy puesto a tierra. Gracias. gracias a ti, gracias. Me he liado. ¿Hay algo? Carmen, Carmen, no lo veo, se me ha liado todo. sí, Mira, Carmen. yo más que una crítica sobre la moral, yo diría que son personajes amorales. Es decir,
no tienen una idea clara de qué es la moral, qué es la ética y qué es pues todo lo que puede un ser humano plantearse desde una situación y un estrato de privilegio absoluto. Entonces, este privilegio que tienen pues les impide tener una ética y una moralidad porque lo tienen todo, tienen la posibilidad de cambiar de pareja, tienen la posibilidad de ir de aquí para allá, de viajar, de tener el matrimonio seguro con una esposa, de haberse casado con una afinidad electiva del sustrato social. Entonces, son personas amorales, no se plantean, no hay ninguna discusión dialéctica en la novela que te haga pensar que están pensando en una culpa cristiana, porque ellos seguramente eran luteranos y entonces ahí la culpa se diluye mucho más y probablemente pues no se sienten atraídos para hacer una crítica sobre lo que cada uno de ellos pues puede estar viviendo, pensando o haciendo. Hacen a su placer y no se preocupan de más. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Miguel Ángel. Yo solo decir en este apunte de que fue un precursor moderno porque hoy en día vivimos una época en que hay relaciones fugaces al orden del día. Uno se deja llevar por su impulso, no tiene en cuenta las normas sociales, ni las condiciones, ni las relaciones serias, y entonces fíjate que se aquí que algo tan humano como dejarse ir por lo que uno siente y no digan nada, solamente ese impulso de atracción sexual que hoy en día está al orden del día. Solo eso apunto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Roberto. Nada, yo suelo comentar que yo creo que sí que son todos tienen muy claro la teoría en las circunstancias estándar y normales. Lo que pasa es que luego surge el enamoramiento, no el amor, el enamoramiento, y eso es una fuerza que lo arrastra todo y entonces pues los principios se violan directamente. O sea, ellos tienen muy claro, ellos están constantemente, hasta el mismo Eduardo al principio de la novela, hasta da clases de qué es lo moral, lo que hay que hacer, incluso da discursos y todos los personajes sueltan alguna moralina en algún momento de la novela y yo creo que la teoría social ya la tienen muy clara todos ellos. Y en algunos momentos cuando a ellos les interesa sí que la ponen muy clara en su discurso. El problema está que cuando a ellos les afectan las pasiones, es decir, cuando el capitán se enamora de Carlota, es capaz de ver cierta lógica en su relación con ella. Cuando Eduardo se enamora de Otilia, entonces ya cambia todo. O sea, es cuando surge el enamoramiento y es esa fuerza que te nubla la vista, pues entonces ya empiezas a inventar teorías para justificar que el orden el moral o social que todo el mundo tenía claro ya no vale, ¿no? Ahora hay otras lógicas, ¿no? Está el de las afinidades electivas, ¿no? O sea, ya la justifico con la química, porque a mí me interesa en ese momento. O sea, yo lo puedo entender, como ha dicho antes Jorge, visto como planetas que se aproximan o se alejan y que generan más o menos gravedad, puede hacer que una fuerza tenga más fuerza que otra, ¿no? Un imán puede atraer más a otro en función de lo cercano o lejos que se dispongan a uno, se disponga uno de otro con respecto al otro, perdón. Pero por otro lado, me parece que muchos de las justificaciones morales y éticas que plantean algunos personajes en algunos momentos están viciadas porque lo que pretenden es justificar la situación que viven en ese momento. Lo que quieren es justificar que esa pasión que sienten es normal, es lógica y que la sociedad la tiene que entender y
y la tiene que aceptar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, yo entiendo que los personajes, si los sacamos de las pasiones, todos ellos muestran en la novela que tienen muy claro lo que debe ser, lo que es el orden social y además lo aceptan, porque lo defienden hasta que necesitan justificar que eso no es así ya porque no les viene bien, ¿no? Es verdad. Gracias, Roberto. Ela. Sí, yo creo que en el fondo ellos viven en como en una tensión, porque en algunos de los personajes, no me acuerdo, todos pasan por un momento que quieren sublimar todo este enamoramiento, esta pasión que sienten, pero no pueden. Entonces ahí entra, claro, a desmoronarse un poco la cosa, porque, porque no hay una guía para eso. Y claro, y empiezan a justificar todo, pero yo no diría que todos son amorales o que perdieron el norte, no sé, yo creo que es como... Ambiguos. Sí, Ambiguos. claro. Y se tratan de rescatar y no pueden, y debe ser terrible que te pase eso. O sea, al final es también, no sé, como que hay que, no sé si entenderlo, pero tratar de como empatizar con ellos. Igual son unos personajes que, como mencionaban aquí también, de la vida real. Si esta cuestión no es nomás la novela, esto ocurre a cada rato. Entonces, ¿cómo uno empatiza con eso? ¿Cómo logra ayudarle al otro sublimarlo, por ejemplo? O no sé. Así que esa ambigüedad es terrible. Gracias. Gracias, Ela. Desde luego, a mí me parece que aparte de Eduardo, que es un descalabro de persona, ¿no? Donde más me choca esa ambigüedad moral es en Otilia, porque Otilia no, en ningún momento se siente culpable por la relación que pretende tener con Eduardo y el daño que le pueda causar a Charlotte. Ella... daño, sí. Lo que más me asombra, ¿no? Porque es una buena chica, es considerada, pero le da igual, ¿no? Lo que le pueda pasar a Carlota le destroza la vida, pero a ella le da igual, ¿no? Ahí es donde veo yo que hay más ambigüedad moral, fíjate, casi más que Eduardo, porque Eduardo es un irresponsable, ¿no? Y luego antes alguien ha mencionado que Charlotte es un poco feminista, y hay un momento en el libro que a mí también me parece muy curioso cuando el ayudante del internado va a visitarlas, la especie de maestro, ¿no? Y lo que hablan allí sobre la educación de los niños, que es tremendo lo que dicen, ¿no? Los niños tienen que ser servidores y las niñas cuidadoras, o sea, hay una clasificación total. Y en esa conversación que tiene Charlotte con este chico, con el ayudante, hay un momento en el que habla de que las mujeres son capaces de ayudarse entre ellas y de apoyarse entre ellas, cosa que en los hombres no existe, ¿no? Y ahí es donde vi yo también como un pequeño ramalazo feminista. Lo digo porque alguien ha comentado que hay un poco de feminismo. Ahí Charlotte se comporta con mucha dignidad feminista, con mucha dignidad feminista, ¿no? Cuando hace ese comentario, las mujeres somos capaces de ayudarnos y los hombres no, ¿no? Bien, pues nos quedaría... Pero hay una palabra pedida, Silvia. Perdón, Silvia, no te había visto, perdona. No, es que acabo de levantar justo ahora la mano con lo que acabas de decir, porque es algo que a mí precisamente de lo que más me chocaba en la novela es ¿por qué Carlota reacciona así? ¿Sabes? Me chocó muchísimo en plan de ¿cómo no echa a Otilia de su casa? O con lo fácil que lo tenías, es que además tuvo ahí la opción de devolverla al internado y tampoco hubiera pasado nada, que la condesa también, su amiga, estaba ahí ayudándola y tal. Entonces todo el tiempo pensaba, ¿por qué Carlota reacciona así? No sé, o sea, efectivamente ella representa ese raciocinio, ese no dejarse arrastrar por las pasiones. Una explicación podría ser la que estáis diciendo, sí, esa visión feminista, pero para mí es un misterio, Carlota, realmente. Para mí es un misterio, porque me hace preguntarme, ¿realmente estaba enamorada de Eduardo? No lo sé. Es un misterio para mí el comportamiento de Carlota todo el tiempo, la verdad. Sí, porque ella incluso cuando ya era viuda,
y Eduardo también era viudo y iba a volver de sus viajes, les presentó a Eduardo y a Otilia para ver si compaginaban. O sea que ella antes de volver a estar con Eduardo ya había pensado en relacionarle con Otilia. En cambio luego, no sé, hay algo, ahí sí es verdad, es una cosa rara lo de Carlota, sí. Sí. Bien, pues yo tengo aquí ya como última línea para hablar de ello, pero salvo que se os ocurra algo más a vosotros, de la sensación de tragedia y de fatalismo que hay en el libro, ¿no? Y de cómo la idea del destino está presente casi desde el principio. O sea, desde que se empiezan a plantear las cosas un poco por dónde van a ir, dices, esto va a acabar fatal, ¿no? Esa idea de esto va a acabar fatal, esto no puede acabar bien. Si vosotros lo veis así también, si veis que hay como una presencia, una omnipresencia del destino en toda la historia y esa sensación de fatalismo y de tragedia inevitable. A ver, ¿qué se os ocurre? Miguel Ángel. Yo creo que no puede acabar de otra manera, como ya se ha dicho anteriormente. Pero yo quisiera hacer una pregunta a todos mis compañeros, porque se está olvidando un personaje que aunque es secundario, para mí muy interesante, que es la sobrina de Carlota. Ese fe que para mí representa el autoritarismo, el egoísmo aristocrático. Perdón, dice su hija, Luciana. La hija. Su hija, pero su hija. Luciana, sí, es que es el contrapunto de Carlota, de Otilia, sí. Es una clara reflejo de, de su tiempo, de la nobleza egoísta, caprichosa y que se cree que todo lo que existe es suyo y lo usa a su voluntad. Es un personaje interesante. Interesante, muy rico, muy rico. Y muy lleno de matices, porque además también es muy ambigua, porque parece que quiere ser buena, pero luego no es buena. O sea que es un personaje muy curioso, tienes razón, sí, sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Carmen. Pues mira, Pepa, yo francamente no he visto el fatalismo en la novela hasta que no ha llegado el momento. Así como que hemos leído aquí Frankenstein, la novela estaba dirigida constantemente hacia un fatalismo inevitable. Vamos, es que no tiene ni punto de comparación esta novela con Frankenstein y de verdad voy a hacer una crítica, me lo vais a permitir si no os importa, de que me ha parecido una novela absurda, o sea, no me ha trasladado ninguna novedad sobre el romanticismo, al revés, está tratado con una vaguedad, con una falta de... Tampoco es naturalista, son escenas totalmente engoladas, superficiales, sin ahondar en reflexiones profundas, en llevarte a situaciones en las que tú puedas plantearte pues ciertas reflexiones, ¿no? de hondura y yo para mí es una novela que desde luego no recomendaré a nadie y que estoy convencida que hoy no habría ninguna editorial que la publicara. Es una novela totalmente fallida, los personajes son desdibujados, no hay ninguno que digas, este es el personaje auténtico de la novela y que lleva a los demás tras de sí, porque ni siquiera Carlota, como ha dicho antes Silvia, creo, pues podía haber tomado la decisión de alguna decisión, que es que no toma ninguna decisión, que la única decisión que toma es seguir un poco como el arquitecto iba planeando los jardines. Pero es que tenía allí a la posible amante de su marido y que iba a destrozar su matrimonio y la tía pasaba olímpicamente del tema.
Entonces, no me ha gustado, no la he disfrutado, la he visto muy engolada, claro, para lo que es hoy el tipo de novela que se escribe hoy, pues no tiene nada que ver con esta situación del siglo XIX, pero vamos, que hay novelas que le dan, vamos, cualquiera de Shakespeare hubiera sido la bomba, porque esto de este hombre, de Great, no le veo la gracia, sinceramente. He leído muy poco de él, pero vi la película Werther, que me pareció un coñazo auténtico, y el personaje, y desde luego no verán mis ojos ninguna novela ni nada escrita por este señor. Hasta ahí, muchas gracias. Gracias, Carmen. De todas formas, te digo que yo he utilizado una edición de Alianza Editorial de 2023, o sea que se sigue publicando, ¿eh? Eso Exacto. seguirá, Por seguramente algo que la seguirá. leyeron. Hombre, Pepa, desde el punto y hora que se sigue publicando El Idiota, tú El Idiota dime es a un mí, gran libro, El Es Idiota es un gran excelente. excelente libro, pues de verdad, yo estoy en otra onda. Eso, Cómprate en eso... España. A ver si Bueno, esa es la riqueza de este club. Es decir, Claro, aquí claro, tenemos que diferentes no opiniones porque se y quedó publiquen las clara la cosas, tuya, quedó no clara. porque se publiquen las cosas tienen por qué ser patente de corso para decir es una novela que merece la pena ser leída. Ah, no, claro, hay Vale. tantas Gustaría, Pepa, publicaciones que hubieras traído como clásico algún Shakespeare. pero bueno, nada, es que no tocaba ahora Shakespeare, No tocaba tocaba. la novela del siglo XIX. Sí. Vale. A ver, Bueno, Coyo, dime. Sí, gracias. Estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Carmen al principio de su última intervención, que el fatalismo aparece solo cuando aparece. No me dio la sensación de que en la novela esto sea parte del destino de los personajes, como podría ser el muy marcado, y perdón que vuelva a repetir Romeo y Julieta, ¿no? Donde uno ve que el sino es una cosa que está constantemente remarcada y uno no puede decir, ellos están decidiendo libremente. Acá me parece que la fatalidad y esta cosa del destino no están tan en juego hasta que sucede, por lo tanto no podría decir que es como uno de los temas. Y por otro lado, también basado un poco en lo que dijo Carmen, yo me quedo pensando todavía, la novela arranca con Eduardo diciéndole a Carlota, quiero traer al capitán. Y Carlota resiste hasta que encuentra una forma de que el capitán venga, que es trayendo a Otilia. Eso es lo que pasa. Yo me quedo pensando, ¿no es cierto? Si Carlota no trae a Otilia como disparador para generar la separación de Eduardo. La novela se llama dice que es selectiva, ¿no es cierto? Y Otilia en este caso funciona como catalizador del amor de Eduardo. Ahora, yo lo que me pregunto es si verdaderamente la complejidad no está en que cuando Carlota decide traer a Otilia, en realidad no está diciendo, bueno, me quiero sacar de encima de Eduardo porque yo quiero al capitán. Por lo tanto, si esto fuese así, que pasa al principio, en las primeras 2 páginas, por lo menos en Kindle es de esto, digo, Carlota es un personaje muy complejo, porque es la que dispara, la que trae a Otilia para generar la reacción amorosa con Eduardo, poder sacárselo a Eduardo de encima, quedarse con el capitán, o esa es su intención, y está planificado todo de antemano. Entonces, si esto fuese así verdaderamente, creo que podríamos considerarlo como una novela feminista en donde verdaderamente la trama solamente sucede a partir de las acciones que hace Carlota. Maneja el dinero, maneja con quién se va a enamorar con quién, maneja cuánto tiempo se quedan las visitas de la casa, maneja los jardines. Digo, me parece que es bastante interesante también por ahí reverlo de esta forma. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Coyo. Roberto. Sí, yo la fatalidad o el destino, que sí que es verdad que está a lo largo de sí que se percibe a lo largo de la historia y sobre todo al final como un elemento que es un poco lo que decía antes Jorge, ¿no? Que va cogiendo un poco momentum, ¿no?
la historia y para llegar a ese momento álgido, ¿no? Con la muerte y el destino esto no podía funcionar, ¿no? Y como no funciona, pues explota, ¿no? Yo lo veía más en el elemento que ha comentado antes Silvia de la naturaleza. La naturaleza tiene tanta importancia a lo largo de la historia. O sea, le dedica tantas páginas a ese intento constante de dominar la naturaleza. Para luego al final la naturaleza tomarse o sea, realmente dice, tú me vas a intentar dominar, pero yo al final me has puesto una presa o has intentado unir los lagos, pero yo la hundo y se cae todo el mundo y el niño ahogo al niño y, o sea, la naturaleza al final impone su ley, ¿no? Es decir, el destino de alguna manera a través de la naturaleza impone su ley. Es decir, hay un constante, me parece que es un símil, ¿no? O una imagen que utiliza el autor, el intento del dominio de la naturaleza, como imagen o representación del intento de dominar los sentimientos, las emociones. Es decir, tú podrás intentar controlarlo todo, pero al final la naturaleza lo acabará dominando todo y las emociones ocuparán el espacio que requieren y no podrás hacer nada contra ello, ¿no? Y el destino acabará definiendo la historia tal y como finalmente será, ¿no? Y me parece que es la naturaleza, porque yo leía la novela y decía, ¿por qué esa obsesión con darme tantos detalles sobre la creación de ese jardín, ¿no? Y luego, terminada la novela, digo, pues es verdad, o sea, lleva un paralelismo, ¿no? En esa lucha que tienen los personajes por intentar dominar sus emociones o su vida o construirla alrededor de lo que a ellos les interesa, con ese intento de crear un jardín en un lugar que la naturaleza no ha diseñado para ser un jardín. La naturaleza ahí es casi un personaje, actúa como un personaje, no con un fondo telúrico, ¿no? Porque el agua por ahí todo el rato amenazando, ¿no? Es un personaje más, yo creo. Sí. Muchas gracias, Roberto. Silvia. Hola, sí, pues nada, eso, que lo que le ya había comentado efectivamente al principio, que yo sí que he visto desde el principio claramente, yo personalmente, ese fatalismo, claro, con lo que estábamos diciendo de la naturaleza, en el romanticismo, bueno, y prácticamente en todas las corrientes literarias, la naturaleza siempre juega un papel muy importante y no simplemente es un decorado o un trasfondo, sino que efectivamente funciona como un personaje más o como una transportación de los sentimientos de los personajes y efectivamente ese control que se intenta hacer de la naturaleza en un ambiente salvaje, eso tenía que salir por algún sitio. La naturaleza romántica es salvaje, se caracteriza por ser salvaje y al intentar ellos convertirla en un jardín estaba claro que para mí personalmente que tenía que explotar por algún sitio. Y luego también, bueno, al ser una obra romántica, el romanticismo es muy fatalista. Aunque navega entre esos dos mundos, ¿no? No es 100% romántica, efectivamente es una obra de transición, lo cual es muy interesante, pues en ese sentido, pues, por ejemplo, puede ser como La Celestina, que también es una obra muy de transición, pero bueno, ese componente romántico yo lo esperaba en un final trágico y efectivamente para mí se ha cumplido. Y una cosa que quería comentar sobre el tema de que si es una novela feminista, a mí la verdad no me lo parece, no sé, para que o sea, no sé si habéis escuchado, no sé si os conocéis el test de, creo que se llama, estaba buscando ahora, Bechdel, que se llama o algo así, que habla de cómo los puntos que tiene que tener una película o una obra para que se pueda ser considerada feminista y que tengamos una protagonista feminista, perdón, que tengamos una protagonista femenina que parezca así como la más racional, no hace que, en mi opinión, que sea una obra feminista. Y uno de los puntos que estaba leyendo ahora de este test que estaba buscando es que esos personajes femeninos tienen que tener una conversación que no tenga que ver con un hombre en algún momento. De aquí todo el tiempo hablan de las relaciones sentimentales entre ellos, ¿no? Efectivamente, Carlota también hablaba de administrar la casa y también del niño, ¿no? Pero al final todo gira siempre a la figura del hombre, o bien sea Eduardo o bien sea el coronel. Entonces, en mi opinión, no es una obra feminista no, no es feminista. Vale. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Jorge. No, yo simplemente quiero añadir algo, quiero romper una lanza por un personaje que prácticamente no se ha tocado hoy, pero que cuando apareció a mí me encantó porque dije, ay, qué bien, por fin, un arquitecto. Y, y además, uniéndolo con el tema de
obras que están haciendo y todas las modificaciones y tal. Y ahí me pareció interesante Goethe, preocupado por esta cuestión. Y además el arquitecto es un tipo también, es un muy buen tipo, además es muy apasionado, que mejora esa capilla, la ponen, no sé, me parece un personaje, pero bueno, queda ahí como, no sé qué pasó, Pero fue un era momento que le malísimo, vi. Jorge. ¿Cómo? El arquitecto era malísimo, se le ¿Qué cayó hizo? medio parterre y se hundió medio jardín. No, 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 eso No, no pero fue ahí, Carmen, no. ¿Cómo que no? No, 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 Y no, eso casi no, es provoca un otra cosa. accidente a toda la gente que estaba allí. No, no, eso lo había hecho el capitán. No, no, eso es otra cosa. No, lo que se refiere Jorge es al personaje secundario del arquitecto que aparece en la segunda parte, que les ayuda a terminar de hacer la obra en los jardines y en la casa que se están haciendo y luego se mete con la capilla. y no solo eso, les da conversación, está ahí. Es decir, es Sí, como sí, es como una especie de comodín bueno para sí, sí. mejorar. Y ahí yo dije, qué bien, qué excelente imagen de un arquitecto. No, porque El es que arquitecto que... en esta Entonces, segunda parte, el jardín que lo estaba proyectando el capitán, el jardín estaba proyectándolo al inicio el capitán, pero sí, luego aparece el personaje del arquitecto, ah, lógicamente tiene que llevar a efecto pues unos planteamientos arquitectónicos. Y yo, pues no sé por qué, interpreté que, que bueno, que de alguna manera este problema que había habido con el hundimiento de parte del parterre y de que casi hay un accidente mortal de un montón de gente que estaba allí viendo la escena de lo bonito que había quedado aquello, pues me pareció que era ya la intervención del arquitecto. no, en No, el no. había hecho capital, pero bueno, es interesante lo que dice Jorge porque introduce en la segunda parte elementos personales muy ajenos a la historia, pero que él los utiliza. Por ejemplo, el arquitecto, una de las cosas que tenía era que coleccionaba objetos que había encontrado en Escandinavia o por ahí, ¿no? Y es que Goethe era un coleccionista de objetos también de ese tipo, ¿no? Vuelve a aparecer el Goethe a meterse se mete él en la historia, ¿no? Y también no sé si habéis dado cuenta que es muy curiosa la historia que cuentan de lo del cementerio, la reforma que hacen, que llega el abogado, que reclama la sepultura, y hay una serie de comentarios que son muy interesantes sobre la muerte, sobre la forma de tratar la muerte después, sobre cómo hacer los enterramientos, o sea que ahí en la segunda parte Goethe se aleja un poco de la historia amorosa y nos mete un montón de cosas que son interesantes todas, ¿no? Vamos, yo lo veo así, no sé vosotros si lo veis así también. Sí, es como que le da como más brillo porque son digresiones, pero que Sí, enriquecen la historia y sí, sí, le añaden un montón de complejidad. No sí, sé, a sí, mí me sí, sí, pareció, sí. y se lo Y pasa luego, súper bien él, por eso puede ser infinito, sí, esa estrategia puede ser infinita. la visita del Lord inglés, aficionado a los jardines, la visita del Lord inglés, que no solamente te la cuentan lo que hace mientras está allí el Lord inglés y el experimento con el péndulo, sino que el Lord inglés además les cuenta otra historia, porque les cuenta la historia de los niños que se odiaban y luego se querían. Sí, es Entonces verdad. va metiendo historias, ¿no? Va metiendo historias y eso. Hay que hablar de amoríos, vamos a leer Las amistades peligrosas, que Pues también sería una buena idea. encontraremos más jugo que esta estupidez de me enamoro, pero no sé si sí, no sé si no, no sé, no. Bueno, chicos, hemos Muchas cumplido. gracias, Pepa. Estaba Oye, precioso. genial. No, gracias a vosotros, que yo Muchas no. gracias. Extraordinaria exposición Muchas y por gracias. favor piensa Muchas en mí gracias. cuando elijas novelas, Leche. Ope, bueno, bueno. No, yo quiero decirte muchísimas gracias, Pepa, porque has hecho un trabajo excepcional. Nada, nada, nada. Yo lo hago encantada, ya sabes que me lo paso muy bien. ¿Eh? Y el libro lo propuse yo, o sea que. Excelente, excelente. No, es una súper buena idea este bloque de las novelas, me encanta. Muy A mí bueno. también. Bueno,
no veas, no Pues veas la lista que le mandé a Jorge. ¿Cuántas iba? Como 18, 20, ¿no? sí, da para varios años. Vamos a tener bloque, así que Carmen, prepárate, varios años vamos a tener. Yo Por también favor, quiero soy felicitar a amiga Pepa por su tuya, trabajo. no me hundas en la miseria. Carmen, si ya Bueno, te lo dije el otro día, que leer a Goethe no es como leer a Carrer, que son cosas distintas. Está clarísimo, pero es que hay venga. cosas muy Chao, interesantes. gracias. Vale, pues ya está. A ver, simplemente Oye, lo decir de pequeño. Vladimir, ¿qué pasa? ¿Cuándo es? Lo estás viendo aquí, creo que estás viendo la Semana que pantalla. viene. La semana que viene, viene. y lo va a moderar Manuela Foix desde Benicarló, en Castellón. No sé si veis la pantalla. Sí, sí, perfectamente. Es una novela que a mí me encantó, me pareció inquietante. Además, aparte, transcurre en un Buenos Aires que como distópico, porque ha habido un apagón global y entonces empieza a regir como una suerte de ley de la selva. Y en ese trasfondo, pues aparece la historia de esta protagonista que acaba de regresar a Argentina y que había tenido una historia un poco tal, no digo más para no hacer spoiler, eh, y que conoce a Vladimir y que Vladimir le causa un gran interés. Dejémoslo ahí, una afinidad electiva, Afinidad. una afinidad electiva pero un poquito inquietante, y es Electiva, una novela muy buena. electivadora inquietante. Eso. Muchas gracias, Así que chicos. Muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos el sábado que viene. Gracias por estar ahí a todos. Gracias, Pepa. Hasta Nada, la semana que Gracias. viene. beso, Hasta adiós. luego. Adiós. Adiós, gracias.